solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Raúl Alonso Sáez. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Un placer para mí estar aquí en este programa. Gracias a amigas que tenemos en común. Efectivamente. Te han liado, nos han liado para que vinieras y yo te tenía muchas ganas. Sí, pues la verdad es que es un placer estar aquí y de verdad que gracias a esas amigas que nos han puesto en contacto para poderos encontrar hoy aquí. Y además vecinos de barrio y todo. Sí, vecinos, todo. Vale, déjame que te presente. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte. Te has doctorado en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid con reconocimiento de suficiencia investigadora. ¿Esto qué es? ¿Que te dejaban investigar o qué? Ahora parece que para investigar tienes que tener un título. Pero bueno, no, es el paso previo a la tesis doctoral. Son los reconocimientos de suficiencia investigadora. Y bueno, pues ahí andamos, trabajando en tesis doctoral, en procesos de investigación, ahí vamos. Y ya tienes plaza de funcionario de carrera y actualmente eres el coordinador de exposiciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Así es, pues un trabajo por el que encima me pagan. Reconozco que soy un privilegiado. No lo digas muy alto. Poder trabajar en algo que me entusiasma y poder estar en contacto con museos, obras de arte, piezas. ¿Tú las puedes tocar? No se deben tocar las piezas las tocan los restauradores, pero podemos estar muy cerca, eso sí, que eso es algo que es una suerte que tenemos, un privilegio los que trabajamos en esto, es poder estar muy muy cerquita de las piezas. ¿Y por qué te ha interesado eso de los museos? Bueno, yo creo que los que nos acercamos al mundo del arte y al mundo de los museos tenemos que tener algo de vocación. Es una cosa familiar. Yo creo que desde mi padre y demás, que era artista también, escritor y demás, como que es una cosa que uno la mama desde niño. Y bueno, pues empiezas como una cosa casi como una afición y se termina convirtiendo en una profesión. Entonces, pues yo creo que es muy común entre los compañeros que nos dedicamos a esto, gente que venimos muy, muy vocacionales. Trabajar en museos y en arte hay que tener mucha vocación. ¿Saben que esta noche estás aquí? Unos cuantos lo saben. Vale. ¿Y cómo has mezclado el mundo del museo, el mundo de los museos y el misterio? Porque también te gusta el misterio. Sí. Hay que decir que son oyentes, bueno, todos los que han venido, ¿no? Yo creo que el arte es posiblemente uno de los caminos a lo trascendente más importantes que hay. Por no decir, yo creo el más importante. Entonces, yo siempre he concebido el mundo del arte y el mundo de los museos como un camino de trascendencia. O sea, algo hay detrás de las obras que uno ve, que posiblemente cuando uno pasea por un museo, pues pasan desapercibidas. Y siempre me ha interesado eso. Y desde que me dedico profesionalmente a esto, como que todas esas inquietudes se han ido acentuando. O sea, no han ido a menos, al revés, han ido a más. Poder estar con esto que hablábamos antes de ver las piezas muy de cerca, acentúan esas inquietudes hacia eso que hay detrás de las piezas. ¿Y has descubierto muchos misterios en los museos? Me he encontrado con muchas cosas que no me esperaba, lo reconozco. Muchas cosas que se salen quizá de los discursos más oficiales, de los discursos que uno lee en las cartelas, y que los profesionales de los museos conocen, pero que muchas veces pues se salen de los catálogos habituales, no se escriben en ningún sitio, y la verdad es que el momento que uno rasca un poquito en determinadas obras, rasca lógicamente hablando de un modo figurado, sí. encuentras muchas cositas detrás. Vamos a rascar, ¿te parece? Muy bien. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Vamos a descubrir cosas curiosas de los museos que seguramente nos van a hacer verlas con otros ojos. Habíamos planteado en un principio, tenía preparado una introducción de estas que hablaba de misterios dentro de los museos, apariciones que había, el Reina Sofía, por ejemplo. Sí. Pero tú vas por otro tipo de cosas, ¿no? Sí, yo voy por otro lado, porque yo voy por experiencias que cualquiera podemos tener en un museo. Entiendo que, por ejemplo, lo que ocurrió en el Reina Sofía o algunas experiencias que yo conozco que han ocurrido en museos se mueven más en el campo de las percepciones. Y yo, desafortunadamente, no tengo ese tipo de percepciones ni esas capacidades. Yo voy a lo físico. Entonces me quedo con la pieza y con aquello que quizá cualquier persona, o sea, podemos invitar a cualquiera de las personas que nos está escuchando a ir a un museo y experimentar muchas de las cosas que os vamos a decir, independientemente de las capacidades sensitivas que uno tenga. Cualquier persona puede ir y experimentar muchas de las cosas que os vamos a contar. Cuéntame alguna de esas otras perspectivas que has vivido, que te han contado que hayan vivido algunos de tus compañeros, antes de meternos en detalles. Bueno, lo del Reina indudablemente fue un antes y después. O sea, que el diario 16 entonces a doble página abriera un artículo en el que comunicara que el Reina había encargado al grupo EPTA que fuera allí a investigar una serie de hechos ocultos que estaban ocurriendo. Que había fantasmas. Sí, eso desde luego fue un antes y un después. A partir de ahí muchos museos comenzaron a hablar de cosas que les pasaban en sus salas.
Recientemente, en una visita que hicimos a un museo de Madrid, íbamos con personas sensitivas y pudieron identificar claramente la presencia de personas que trabajaban en el museo y que fueron capaces de describirlas de un modo absolutamente pormenorizado. ¿Pero que habían fallecido ya? ¿O? Que habían fallecido ya y coincidía precisamente con espacios en los que las rondas de vigilancia, digamos, como que no les resultaba muy amable pasar por esas determinadas estancias en las que estas personas sensitivas fueron capaces de detectar la presencia de personas que, como te comento, las describieron perfectamente sin conocerlas y pudimos identificarlas perfectamente como personas que habían fallecido y trabajaban en el museo. Supongo también que en los museos habrá mucha carga. Los objetos parece que tienen esa magia que se ha quedado durante mucho tiempo. ¿Eso sigue estando ahí vivo, latente? Sí. ¿Se puede captar? Yo creo que cualquier persona que se aproxima con fuerza y y de un modo sincero a una obra de arte, no solamente una obra de arte, porque en los museos estamos a veces un poquito equivocados, pensamos que únicamente hay obras de arte. Hay muchos objetos que no tienen nada que ver con el arte, pero que cargan un significado fortísimo y que, como te comentaba, creo que cualquier persona que se aproxime con una mente un poquito abierta lo puede percibir. Ya. Además, supongo que el artista, cuando hace algo, carga una intención ahí, que es el principio de la magia, y eso se queda ahí, que lo puedes captar, sentir. Por supuesto. Y no solamente, como te digo, no solamente hay obras de arte. En los museos nos podemos encontrar especímenes humanos, nos podemos encontrar seres humanos momificados, nos podemos encontrar restos biológicos, nos podemos encontrar restos de indumentaria que pertenecieron a determinadas personas, incluso nos podemos encontrar con juguetes, con cosas que pertenecieron a niños, que no tienen por qué ser necesariamente obras de arte, sino que son objetos que yo creo que aún tienen una carga muy superior a la que pueda tener incluso una escultura, una pintura, porque son objetos que están ahí porque han significado algo muy importante para una persona. Entonces creo que todo lo que ese objeto ha significado para esa persona está ahí plasmado. Lo que ocurre es que muchas veces cuando vamos al museo, esa pieza está metida en una vitrina y hay un problema en los museos, y es que las piezas están descontextualizadas. Eso hace que cuando paseamos por un museo tranquilamente, muchas veces tengamos desactivados esos códigos que nos posibilitan enganchar con ese mensaje o con eso que hay detrás de esas piezas. La descontextualización es inevitable, pero con un pequeño esfuerzo o con unas pequeñas pautas o pistas puedes encauzar o puedes conectar con esas piezas. Hoy nos vas a dar alguna de esas pistas, ¿no? Sí. Vale, vamos a hablar de algunos museos de Madrid, pero también vamos a ir por otros lugares. Altamira, ¿qué me decías que pasaba en Altamira? ¿O qué? De Altamira acabo de llegar ahora porque hemos estado allí montando una exposición muy interesante. ¿Has estado en la cueva? No, en la cueva no. En la cueva no. De hecho, la exposición que estamos montando no se monta en la cueva porque sabéis que por problemas de conservación a la cueva los accesos son limitadísimos. Entonces, pero el no poder entrar a la cueva no significa que el museo esté lleno de piezas extraídas de la propia cueva, de yacimientos que hay en toda la zona cantábrica. Y ahora mismo acabo de llegar a Altamira de montar una exposición del artista Juan Zamora, una exposición interesantísima que se la recomiendo a las personas que nos estén escuchando es una reflexión sobre las primeras capacidades comunicativas de los primeros homínidos en relación con todas las capacidades simbólicas que hay en Altamira, que hay en las cuevas cantábricas, y el resultado es fantástico. Es un artista contemporáneo, rabiosamente contemporáneo, y cuando le propusimos exponer ahí en Altamira se quedó encantado, porque no hay un sitio que tenga más fuerza que exponer a 10 metros de la sala de los polícromos de Altamira. Y la verdad es que el resultado es increíble. Qué suerte. Hablábamos también de Valladolid, aunque luego digamos algo más. Jesús Callejo nos contó una historia de algo que había en Valladolid, que es un sillón, que parece que ahora no está en Valladolid. Sí. Valladolid es una ciudad muy interesante y desde el punto de vista de los museos es extremadamente interesante porque en primer lugar tiene el Museo Nacional de Escultura, que es un museo de referencia desde el punto de vista artístico, pero también las colecciones que tiene es toda la imaginería española barroca, con toda la capacidad potente de los escultores barrocos españoles, con algunas esculturas especialmente significativas, como la momia de San Francisco, que parece que está dormido y está levantado, pero en realidad era una persona fallecida, que estaba momificado,
o los vaciados de los rostros de los cadáveres que se utilizaban para hacer muchos de los cristos, de los yacentes y de los santos en actitud de éxtasis que hay. Para las ¿Los sacaban de cadáveres auténticos? Sí, sí. Y de hecho hay algunas que, por ejemplo, hay algunas santas que directamente se utilizaba el propio rostro de la santa en cuestión. Se utilizaban las mascarillas funerarias para hacer rostros lo más fiel posible. Por lo tanto, cuando estamos viendo los rostros de determinados santos o santas, lo que estamos viendo realmente era el aspecto que tenían, el rigor mortis de esa persona, porque se utilizaban las mascarillas funerarias para hacer muchos de los retratos de los santos, que son retratos fidedignos de la persona, no son retratos idealizados, sino que son fidedignos. Y en Valladolid también, en el museo de Valladolid, el antiguo Museo Provincial de Valladolid, lo que nos estabas antes hablando tú, se conserva un sillón que se le conoce con el nombre del sillón del diablo, que circunstancialmente ahora el sillón no está en Valladolid, está en Madrid, porque se ha traído una exposición temporal en el Museo de América. El Museo de América. El Museo de América, es un museo también muy interesante. Luego hablaremos de él. Luego hablaremos, sí. Es una exposición que se llama Así me siento, que es relacionado todo con sillas. Así me siento. Diferentes tipos de sillas. Y hay un apartado de la exposición que está dedicado a sillas que se utilizaron en algún momento para comunicarse con el más allá. Y esta silla que ha venido de Valladolid, la que se conoce como el sillón del diablo, es una silla con una historia fantástica. Es una silla que perteneció a Andrés de Proaza, que fue un joven médico que entre las cosas que hacía, era un médico, diseccionaba cadáveres. Y parece que en Valladolid comenzaron a desaparecer algunos niños. La justicia de la época anduvo buscándolos y los localizó en el estudio de este joven cirujano, que los tenía en su estudio, diseccionados, lógicamente muertos, y los utilizaba para investigar. Y cuando entraron a detenerle, él decía que toda la sabiduría que él tenía para practicar estas disecciones y estos trabajos que hacía con los niños, las obtenía cuando se sentaba en ese sillón, y mediante ese sillón obtenía unas comunicaciones él decía con el diablo, por eso se le conoce como el sillón del diablo, y él culpaba al sillón de las cosas que él hacía, porque él decía que cuando se sentaba en ese sillón entraba en una especie de trance que le hacía hacer todas estas cosas. La Inquisición le juzga a este señor y el sillón se queda en la Facultad de Valladolid. El sillón incluso se llega a colgar en el techo de una de las estancias para que nadie se siente en él. Y posteriormente el sillón se le ponen unos cordones para que nadie se siente, porque unos bedeles del museo se sentaron en diferentes ocasiones y los bedeles murieron a los pocos días de haberse sentado ahí. Entonces comenzó a haber una cierta obsesión sobre las capacidades que tenía el sillón. Ese sillón se conserva a día de hoy, está en Valladolid y, como os digo, ahora circunstancialmente se encuentra en Madrid en la exposición Así me siento. 900, 137, 137, por si queréis esta noche intervenir o participar en ese concurso que tenemos. Vamos de museos esta noche. Queremos daros a conocer algunos datos de uno que está aquí en Madrid. A visitar el Museo de Antropología con una visión diferente, la del misterio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Raúl Alonso esta noche, visitando museos. Quizá contar un poco la historia de este personaje, ¿no? El doctor Velasco, Pedro González Velasco, que fue el fundador del museo. Uh-huh. El doctor Velasco era posiblemente el médico anatomista más importante que había en España en el último tercio del siglo XIX. Fue un médico de enorme prestigio científico y académico, hasta tal punto que él impartía clases de medicina y le fue muy bien y a lo largo de su vida amasó una fortuna importante y acumuló una gran cantidad de especímenes que él fue recolectando a lo largo de toda su vida, especímenes que a él le interesaban de un modo u otro, hasta tal punto que él comenzó a tener en su propio domicilio un primer germen de museo en el que él acumulaba estos especímenes, pero pronto comenzó ya a madurar la idea de crear un gran museo anatómico para poder ceder todas esas colecciones que él tenía y como comentabais, pues digamos que cederlo al Estado español, digamos, y para un gran museo español sobre anatomía.
Esa es, digamos, la parte más convencional, por llamar de algún modo. Pero como unos 10 años, unos 15 años antes de fundar el museo, en una vida aparentemente plácida que tenía el doctor Velasco, pues la tragedia se cruza en su vida, puesto que su hija Conchita, que apenas tenía 15 años, fallece. Fallece, además, el propio doctor Velasco se siente culpable de no haber sido capaz de... Un médico salvar a su hija. Un médico, efectivamente, salvar a su hija, se sentía muy culpable. Entonces, entra en una especie como de locura el doctor Velasco y aplica en el cadáver de su hija todos los conocimientos anatómicos que tenía. Él había naturalizado y había hecho autopsias y había momificado cientos de cadáveres a lo largo de su vida. Con lo cual decide someter al cadáver de su hija a un proceso de embalsamamiento para dejarlo prácticamente como si la niña estuviera dormida. Somete al cadáver a ese proceso y la niña es enterrada en la Sacramental de San Isidro. Todo está perfectamente documentado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? A los 15 años inaugura el museo y pide autorización para exhumar el cadáver de la niña que él suponía que se encontraba en muy buen estado, puesto que le había sometido a un proceso de embalsamamiento especialmente cuidadoso. Obtiene esos permisos y efectivamente se exhuma a la niña, y la niña efectivamente se encontraba en un estado prácticamente como si estuviera dormida. De hecho, sus ayudantes transcriben en un diario los terribles momentos en los que se abre el féretro de la niña, en los que se encuentran a la niña, y el doctor Velasco, cuando ve a su hija, prácticamente enloquece y a la niña comienza a tratarla casi como si estuviera viva. Entonces, en primer lugar, la expone en el museo, en una urna en el propio museo, y en el tiempo en el que la niña no estaba expuesta, comienza a encargar a modistas ropa para la niña, la maquilla, la sienta en la mesa, y lo que comienza a ser ya un poco más escandaloso para la gente que vivía próxima al museo es que comienzan a ver que en su coche de caballos la pasea por el Paseo del Prado a la niña. Es decir, la empieza a tratar como si fuera una niña viva. La pasea, la lleva al teatro, como os digo, la pasea por el Paseo de Recoletos por Madrid, para escándalo de vecinos y de viandantes que pasaban por la zona y que conocían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Esto lo que contribuyó fue a dinamitar el prestigio científico del doctor Velasco, que si bien es cierto que había tenido muchos apoyos y muchos discípulos, su fama fue decayendo a raíz de esa locura en la que entró por el drama de la muerte de su hija. ¿Cómo termina la historia de la hija? Pues la historia de la hija termina en que cuando fallece el doctor Velasco también pide ser embalsamado y expuesto en el museo, pero posteriormente la mujer, la viuda, pide que lógicamente que la niña sea nuevamente inhumada en la Sacramental de San Isidro. La historia, curiosamente, hace muy poquitos años tiene un último capítulo. ¿Sí? Y es que la Universidad Complutense de Madrid, dentro de las salas dedicadas a espacio anatómico, se descubre una momia que tiene una etiqueta que pone en la etiqueta, la encuentran, que pone la hija del doctor Velasco. Esto ha sido hace pocos años, se ha publicado en revistas científicas de la Universidad Complutense. Entonces, además coincidía con una niña de aproximadamente unos 15 años y la momia pues podía ser perfectamente, como os digo, tenía la etiqueta que ponía la hija del doctor Velasco. Las investigaciones que se han hecho parece que demuestran que no corresponde con la hija, porque la hija está enterrada, se enterró en la Sacramental de San Isidro, y puede que corresponda a una de los múltiples cadáveres que él estudió, analizó y demás, y al ser una niña de una edad parecida a la hija del doctor Velasco, en algún momento alguien le puso la etiqueta de la hija del doctor Velasco. Pero bueno, no parece que sea así. Pero en cualquier caso, llama la atención que muchos años después vuelva a salir en revistas especializadas otra vez la historia del doctor Velasco por un tema de actualidad, y es que una momia que aparece en un museo anatómico de la Universidad Complutense lleva la etiqueta que pone la hija del doctor Velasco. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias, estás en el espacio en blanco. La gimnasia rígida y vulgar que, según mi profesor... Esta semana hablamos de Isadora Duncan, recordando el álbum infantil Isadora Duncan, la bailarina del mar. Recordamos a Edward Bond y su obra El angosto camino hacia el profundo norte. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Repasamos la obra del poeta ruso Vladimir Mayakovsky. Se le ladra al poeta. Y recuperamos La divisa en la torre del escritor leonés Antonio Pereira. Me gusta que me llamen escritor de cuentos. Jardines en el bolsillo, los lunes
a las 5 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Seguimos en museos. Están llegando ya preguntas. Dice que si conoces el Museo Arqueológico de Oviedo. Sí. Dice que es muy especial, pero bueno, hablaremos quizá en otro segundo capítulo que hagamos. Vamos al Museo de Antropología, ese museo del doctor Velasco. Hemos hablado de su historia. ¿Qué hay dentro del el gigante extremeño? ¿Qué es eso del gigante? El gigante extremeño es una de las historias, yo creo, más increíbles que yo he podido conocer. Se ha hablado mucho de ella, incluso ha sido objeto de guión, de argumento para incluso alguna novela, parece sacada de un relato de Poe. Resulta que el doctor Velasco, en ese afán que tenía por acumular especímenes que tuvieran algún tipo de característica diferente o que a él le interesaran, tuvo conocimiento de la existencia de un señor que se llamaba Agustín Luengo, que era un joven de poco más de 20 años, que había nacido en la Puebla de Alcocer y que padecía una enfermedad que era la acromegalia, que producía un crecimiento desmesurado de sus huesos. Entonces era un hombre que superaba los 2 metros y que se le conocía popularmente como el gigante extremeño. Entonces, lo curioso es que el doctor Velasco logra ponerse en contacto con este señor y le ofrece una pensión vitalicia a cambio de que cuando fallezca el propio doctor Velasco se pueda hacer cargo de su cadáver. Es una historia, como digo, parece novelesca, pero que es cierta. ¿Le paga mucho? Le paga una buena paga mensual a este señor a cambio de que se quede con su cadáver. Este hombre acepta. El hombre vive una vida terrible porque fue un personaje casi semicircense. Con el dinero del doctor Velasco se metió en una vida, digamos que desordenada y demás, hasta tal punto que, motivado por la enfermedad que tenía y por el desorden en su vida, fallece joven, fallece con 26 años. Para suerte del doctor Velasco, que le estaba pagando una paga mensual. En cuanto muere este señor, el doctor Velasco a las pocas horas se hace cargo del cadáver, tal y como estaba establecido en este pacto, en este extraño pacto, y comienza a trabajar con el cadáver. Y fruto de sus trabajos obtiene 3, no me atrevo a decir piezas, pero 3 especímenes para el museo. En primer lugar, extrae la piel del... Se la quita del cuerpo. Se la quita la piel y hace un auténtico modelado, una especie de disecado del cuerpo. Es decir, diseca el cuerpo con la piel, como vemos especímenes disecados de animales, pues hace un ejemplar disecado del propio hombre. Le viste con sus ropas, con sus sombreros, con sus zapatos y demás. Hace también un vaciado de todo el cuerpo, un vaciado de escayola. Y el esqueleto también lo extrae y lo expone. Es decir, expone 3 especímenes relacionados con el gigante extremeño, con Agustín Luengo. Lo curioso es que el cuerpo disecado desaparece. No sabemos dónde está. Hasta los años 30-40 hay documentación en la que se le puede ver alguna fotografía, después ya desaparece. Pero tanto el esqueleto como el vaciado de escayola se conserva. Y todavía a día de hoy... ¿Se puede ver en el museo? Si vas al Museo Nacional de Antropología, puedes ver el esqueleto del gigante extremeño y puedes ver su vaciado de escayola. Se puede seguir viendo a día de hoy, lo cual es bastante llamativo. Claro, son cosas que en la perspectiva que podemos tener a día de hoy nos parece algo aberrante, coger a una persona y, como quien dice, prácticamente disecarla. Pero entonces no era tan aberrante y de hecho no era el único ser humano que estaba disecado en el museo. Y la documentación más antigua del propio museo, cuando investigas un poco, ves que había otros especímenes de seres humanos disecados también en el museo, que convivían también con este gigante extremeño. Estaban todos allí. Y de hecho en algunas fotos muy antiguas, de las primeras fotos de los primeros montajes del museo, se pueden ver diferentes seres humanos disecados en el museo. Ahora lo único que queda es, como os digo, el esqueleto y el vaciado de escayola del gigante extremeño. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hay también momias en el museo, ¿verdad? Sí, el Museo Nacional de Antropología acopia no solamente todo lo que tenía el doctor Velasco, sino que también hay una serie de colecciones también posteriores. Y es curioso que entre las piezas que conserva el museo hay algunas que provienen de la Comisión del Pacífico, que fue una comisión científica financiada por España también en el último tercio del siglo XIX. Y uno de sus responsables, que fue Manuel Almagro, va
a Sudamérica, en concreto va a Chile, a la zona norte de Chile, a la zona de Atacama. Y entre uno de los motivos que le lleva allí era, bueno, pues recabar diferentes momias de una zona en la que las momificaciones son muy obvias y son muy numerosas. Recopila un buen número de momias que se traen para España, se reparten, algunas van al Museo Nacional de Antropología, otras van a la Universidad Complutense de Madrid, y él en todo momento, Manuel Almagro, le llama la atención muy especialmente una momia que es de una mujer que tiene a su bebé en brazos. Posiblemente moriría de parto, o quién sabe. Entonces se momificó a la mujer con su niño en brazos. Esa momia se trae al Museo Nacional de Antropología y durante muchos años se le pierde la pista. Está expuesta y se le pierde la pista. Y hace pocos años, bueno, pues en unos trabajos en el propio museo, como viene reflejado esta historia, además es que sale a la prensa porque salen diferentes noticias en prensa hablando precisamente de esta momia. Personal técnico del museo se encuentra en la momia nuevamente, que estaba almacenada, estaba olvidada, estaba tapada por unas telas y demás. Y es una de las piezas más impactantes. A día de hoy no está expuesta. Esta es una de las piezas que no están expuestas. Pero a través de los recursos digitales del museo y de gran cantidad de fotografías que se pueden ver ahora mismo en los medios digitales, se puede ver la momia. Es un ejemplar absolutamente impactante, porque es indudable que si la presencia de un ser humano momificado siempre es impactante, ver una madre con su niño abrazado, que conserva su cabello, su trenzado, es especialmente impactante. Entonces, esta momia es posiblemente una de las más impactantes que tiene el museo. Preguntan algunos oyentes si hay algún objeto en algún museo que no haya sido expuesto por considerarle peligroso para el público. ¿Sabes algo de ello? Pues yo ahora mismo sí sé de objetos, por ejemplo, esto que hablábamos antes de la silla del diablo. Es curioso que esa silla se expone con la precaución de poner unas telas encima y unos hilos para que nadie se siente. Indudablemente es una medida de conservación. Pero aparte de ser una medida de conservación, bueno, por si acaso. Vale, nos vamos a otro museo, Museo Arqueológico Nacional. Operación Trompetas de Jericó. ¿Qué es esto de las Operación Trompetas de Jericó? La Operación Trompetas de Jericó... Aparte del Museo Arqueológico es una pasada. Sí, bueno, el Museo Arqueológico Nacional daría para un programa, para dos y para decenas de programas. Vale, pues vienen más, 42 ya, vienen más veces, tenemos que darnos prisa. Bueno, el Museo Arqueológico Nacional me parecía interesante hablar de algo que tiene que ver con un aspecto bastante desconocido, y es que en el año 1940 Heinrich Himmler, el alto jerarca nazi, viene a España en una visita en la que uno de los motivos fundamentales que le trae aquí es buscar objetos de poder. Los nazis estaban... La mesa de Salomón y efectivamente, todo eso. Los nazis estaban obsesionados por recabar objetos de poder. Y parece que obtienen cierta información de que en la península ibérica, aparte de la mesa de Salomón de la que estás comentando, que parece que la buscan por Toledo, parece que hay algún informante les indica que en el Museo Arqueológico Nacional había una serie de piezas que trajo Juan de Dios de Rada en la fragata Lapiles, que las trajo de Egipto en 1871, de algunas expediciones egipcias que se hicieron allí. Parece que algún informante les dice a los nazis que entre esas piezas que trae puede haber algo que tenga que ver con el Arca de la Alianza, nada más y nada menos. Con lo cual viene Himmler a España y va al Museo Arqueológico Nacional a buscar esas piezas. Las busca, obtiene las autorizaciones pertinentes para verlas. Y desde luego lo que no se conserva es ninguna documentación de qué piezas... Parece que las piezas le gustan y le interesan, pero en algún motivo la operación se aborta y se consigue que no se lleve ninguna pieza de allí. Desde luego las piezas que vienen de las piezas que vinieron en la fragata Lapiles son increíbles, y algunas de ellas indudablemente tienen ciertas analogías con lo que se pueda considerar un arca. Son piezas cuadrangulares con soportes a los lados, y parece que le tuvieron que llamar profundamente la atención a Himmler. De aquella visita, además, se produce una de las fotografías históricas más impactantes que hay en el Museo Arqueológico Nacional, y es la que se conoce con el nombre de La Bella y la Bestia. Y es una fotografía en la que se ve a Himmler a pocos centímetros de la Dama de Elche, mirándola fijamente. Y es una foto que siempre, bueno, pues ha sido muy comentada, pero hay una intrahistoria en la foto. Y es que cuando Himmler quiere ver la Dama de Elche,
porque también le habían informado del poder de esa escultura ibérica. Que está ahí en el museo. Que está en el Museo Arqueológico Nacional, que se puede ir a ver y que cualquier persona puede ir a verle y puede sentir la fuerza que tiene estar a pocos centímetros de la Dama de Elche y de las damas iberas que están en el Museo Arqueológico Nacional. Cuando Himmler va a verla en el año 40, la pieza estaba en Francia, ¿sí? No estaba en España. Y lo que le ponen es una reproducción. O sea, en ningún momento los ojos de Himmler se cruzaron con los ojos de la Dama de Elche. Se cruzaron con una reproducción. La obra la Dama de Elche llega a España en el 41, llega un año después. Entonces Himmler se va con la sensación de que ha estado viendo a la Dama de Elche, y las fotos que hay, que se utilizaron mucho por los nazis, como que habían estado en contacto con ella y demás. Pero es una foto en la que le dio un poco gato por liebre. Lo que estuvo viendo fue una reproducción y no vio nunca la Dama de Elche original. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Algunos detalles de nuestros museos. Hay más todavía. 900, 137, 137 por si queréis intervenir. Vamos con más museos. El Museo de América, que no tiene nada que ver con la Casa de América. No tiene nada que ver. La Casa de América está en Cibeles y el Museo de América está en otra parte de Madrid. Está en la zona de Moncloa y son instituciones que no tienen nada que ver. Vale. Como decíamos, hay gran parte de cosas que han venido de América, ¿no? Sí, el Museo de América tiene es un museo interesantísimo y un museo apasionante que yo, como es lógico, recomiendo su visita, como de todos los museos que hemos estado hablando y que vamos a hablar durante la noche de hoy. Es un museo fantástico y es un museo que trae una gran cantidad de colecciones americanas, desde los periodos precolombinos hasta los periodos virreinales y posteriores, pero que tiene piezas que son, digamos, que son de estas que parecen lecturas por detrás un poquito diferentes. Vale, ¿nos cuentas alguna? Y te iba a decir, ¿cómo cambian las cosas? Nosotros tuvimos la oportunidad este año en el Museo de Guatemala de ver una calavera de cristal que no la exhibían, no la sacaron solamente para que la viéramos, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa cuando estás delante de ella? Sí. Con ese objeto que tiene tanto poder, ¿verdad? Cuando un objeto de esas características lo tienes a pocos centímetros de ti y no hay ningún cristal que te separe de él ni nada, es indudable que la energía que transmite, yo creo que no hace falta tener muchas capacidades para percibirla. Se sienten perfectamente. Vale, nosotros tenemos objetos de ese tipo en el Museo de América. Sí. Además, en el Museo de América hay un objeto que es extremadamente llamativo y es una cabeza del dios Viracocha. Una cabeza que además ha sido muy controvertida porque incluso algunos estudios hablan de si es un falso histórico, es decir, es una reproducción del 19, es una pieza original. Pero lo que es indudable es que es una pieza que está asociada a una historia increíble y una historia además perfectamente documentada. Parece claro que que los incas en el santuario de Raiki tenían una escultura del dios Viracocha. Esa escultura parece que está perfectamente documentada y los primeros europeos que allí llegan, en crónicas posteriores así lo establecen. Parece que los incas, lógicamente con el afán de conservar la escultura de Viracocha, intentan decir a los europeos que se trataba de una escultura de San Bartolomé. ¿Sí? Entienden que con este pequeño engaño consiguen que la escultura se conserve. Y de hecho se conservó. La escultura de Viracocha se conservó haciéndola pasar por San Bartolomé. Hasta que en algún momento determinado parece que alguno de los europeos se da cuenta del engaño y directamente deciden tirarla y la parten en dos a la escultura. Por un lado el cuerpo y por otro lado la cabeza. Esta es la historia. ¿Qué ocurre después? En el año 1930, en unas excavaciones arqueológicas, aparece una cabeza. Una cabeza que se identifica con la cabeza de Viracocha que había estado allí. ¿En qué lugar? ¿En Perú? En Perú. Sí, estamos hablando de Perú. En Perú aparece la cabeza de Viracocha. La compra Juan Larrea y la trae a España. Y pasa a formar parte de las colecciones del Museo de América. Y esa pieza se conserva en el Museo de América. Esa es, digamos, la segunda parte de la historia. En el año 1950 aparece el cuerpo de Viracocha. El cuerpo de esa cabeza que habían partido los españoles aparece en unas excavaciones que se hacen debajo del Teatro Municipal, allí en Perú. Resulta que empiezan a verificar, por los tamaños de la cabeza que hay aquí y por el tamaño del cuerpo, que efectivamente la cabeza que hay en el Museo de América coincide con el cuerpo que habían encontrado 20 años después. El cuerpo se deposita en el Museo Inca de allí de Perú. La cabeza está aquí, el cuerpo está allí. ¿Qué ocurre? Que hay una tradición que dice que cuando la cabeza y el cuerpo vuelvan a unirse, adquirirá esa escultura los poderes que tenía cuando estaba en el templo original. Y hay muchas personas
que están esperando a que esa cabeza que hay en el Museo de América y ese cuerpo que está en Perú vuelvan a unirse para que recupere la escultura toda su fuerza. ¿Eso cuándo va a ocurrir? ¿Tú estás metido detrás de ello de buscar la forma de unir cuerpo y cabeza? Me temo que eso no va a ser muy fácil, al menos ahora mismo. No sé si quizá en el futuro pueda venir el cuerpo aquí, quizá alguna exposición temporal, o quizá se pueda hacer algún tipo de préstamo para que o bien la cabeza vaya para allá o bien el cuerpo venga para acá. Pero desde luego sería muy interesante. ¿Qué pasaría si ponemos la cabeza encima de esos hombros? Sería muy interesante. ¿Tenemos calaveras de cristal en algún museo nuestro? Calaveras de cristal hay algunas en el museo, si no recuerdo mal, pero lo que sí que tenemos en el museo son espejos de obsidiana. ¿Espejos de obsidiana? Sí, espejos de obsidiana. Mira, yo llevo uno colgado por aquí, más pequeñito. Pues espejos de obsidiana como ese que llevas colgado. En el Museo de América hay uno increíble. No es el único que hay en España. El Museo Nacional de Ciencias Naturales tiene otro espejo de obsidiana. Descríbelo un poco para nuestros oyentes. Sí, los espejos de obsidiana son unos elementos aztecas, unos espejos utilizados por los sacerdotes aztecas como elementos de adivinación. ¿Son grandes? Sí, son unos espejos aproximadamente de unos 15-20 centímetros de diámetro aproximadamente. ¿Redondos? Redondos, con un pequeño vástago en la parte inferior que servían para adosarse o para sostenerse en algún espacio. Estaban asociados a diferentes deidades aztecas, según las cuales el sacerdote los podía utilizar como elementos de adivinación. ¿Qué ocurre con estos espejos? Cuando van los españoles allí, perciben la importancia de estos objetos y como tal los traen a Europa. Traen varios espejos a Europa. Es una piedra que está pulida. Efectivamente, es una pieza que está pulida y que además, si te aproximas a ella, lo que hablábamos antes de acercarse a las piezas, te reflejas. O sea, realmente ves tu imagen reflejada en estos espejos de obsidiana. Estos espejos de obsidiana adquieren una enorme popularidad recientemente porque en diferentes textos, novelas, artículos periodísticos y demás, se habla de un espejo de obsidiana que se conserva en el British Museum en Londres. Un museo que pertenecía al famoso astrónomo y alquimista John Dee, que estaba al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra. Y es una gran cantidad de personas las que van a Inglaterra, al British Museum, a Londres, a ver ese espejo. Y lo que no saben es que en España, en Madrid, tenemos un espejo gemelo de ese, que está en el Museo de América. Y que además llega a Europa en las mismas circunstancias que llega el que tenía John Dee, el que se conserva en el British Museum y que la gente va en peregrinación a verlo. Y el que está en Madrid, posiblemente, la gente pasa desapercibido. De hecho, posiblemente John Dee se hace con este espejo porque Felipe II le encarga que le hagan una carta astral. Y en agradecimiento a esa carta astral que le hace, le regala el espejo de obsidiana. Es un espejo de obsidiana, por lo tanto, que viene de la monarquía hispánica, que es la que se lo regala a él. Y es la misma fuente por la que llega el espejo que está en el Museo de América. Es exactamente la misma fuente. Son espejos gemelos y espejos exactamente iguales. Entonces, esta es una de esas piezas que me gusta recalcar su existencia, porque ha sido una pieza enormemente popular, el gemelo británico, digamos, y muy anónimo el gemelo madrileño. Y yo invito a la gente a que vaya al Museo de América a que se ponga delante del espejo de obsidiana y sienta la sensación, antes cuando hablábamos de sensaciones, de verse reflejado en el espejo. Porque realmente ese espejo humeante de los sacerdotes aztecas, con un poquito de sensibilidad que tengas, lo percibes perfectamente. El Museo Romántico. No pensaba ya hablar de él, pero hay muchas cosas extrañas ahí, ¿no? Tenemos 3 minutitos antes de las noticias y luego seguimos. Hay muchos retratos post-mortem. No sé si quieres tratar antes eso que el cuadro. En el Museo Romántico, claro, no podemos olvidar que en el romanticismo el concepto de la muerte fue algo vital. O sea, la muerte. ¿Dónde está todo esto, este museo? Está en Madrid. Está en el centro de Madrid, muy cerca de Alonso Martínez. Se puede ir en metro y es un museo que se ha rehabilitado además hace muy poquitos años, se ha reinaugurado hace muy poquitos años y es un museo fantástico, absolutamente fabuloso y que su visita es absolutamente recomendable. Me dicen romántico del romanticismo. Romanticismo. Antes se llamaba Museo Romántico, pero desde que se reinauguró se le denominó ya como Museo Nacional del Romanticismo, que es la denominación que tiene ahora mismo. ¿Y qué pasa ahí?
En ese museo, como os digo, la concepción de la muerte en el romanticismo fue enormemente importante. Y uno de los aspectos que más importancia tuvo en el romanticismo fue el concepto del suicidio. El suicidio romántico. De hecho, era casi como un concepto, casi un género literario, hablar del suicidio romántico. Podemos hablar desde el suicidio de Larra por un desamor de su amada, que en el Museo Romántico se conservan las armas con las que se suicidó y la indumentaria que llevaba puesta. Pero posiblemente la pieza que a mí más me impresiona, que además creo que es el paradigma de este tipo de objetos que tienen un significado que está detrás de lo que uno ve, es un retrato que hizo el pintor José Marcelo Contreras de Bernardo Posetti en el año 1850, que es un retrato que es el típico retrato que una persona que va al museo pues posiblemente se detuviera delante de él unos segundos y pasaría posiblemente a ver otras piezas que hay al lado, que son seguramente que le despertarían más interés. Más interesantes, ¿no? Pero esta pieza, lo que la hace realmente diferente es que en la parte posterior del cuadro tenía adherida una carta que hizo poner ahí el retratado. ¿Con qué objeto? Espera, ¿eso lo sabían la gente o había algún dato? O de repente alguien le dio la vuelta y dijo, ¿qué hay aquí? Se sabía la existencia de esta documentación, pero como que no había sido, digamos, difundida como correspondía. Era una información que estaba ahí un poquito guardada en un cajón. Lo que tenía fundamentalmente era una carta de despedida, porque cuando el retratado encargó hacerse este retrato era consciente que se iba a suicidar, y era una carta de despedida para sus propios hijos, lo que había detrás de ese retrato. ¿Qué me dices? ¿Y qué les decía? Pues te puedo leer algún pequeño párrafo. Decía, se lo dedica a sus hijos, a mis amados hijos. Dice: teniendo 42 años de edad, recordad siempre, niños de mi alma, al que no tuvo otro deseo que vuestra felicidad, ni otra esperanza que vuestro cariño. Cuando lleguéis a la edad de la razón, mirad alguna vez atentamente este lienzo y observaréis bien marcadas las señales de los padecimientos que acabaron con la vida de vuestro desgraciado padre Bernardo Posetti. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de nuestros compañeros de los informativos de esa actualidad que nos van a mostrar, nosotros seguimos. Hay más datos que queremos dar. Estás en el Espacio en Blanco, que continúa después de las noticias. No os vayáis. A punto de llegar los Reyes Magos en este nuevo año que recién hemos estrenado. Aquí estamos ya listos para entrar en el Espacio en Blanco. Hacemos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Félix Heredia, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y como siempre en las redes sociales nuestros compañeros Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un honor volver a estar en este primer programa del año nuevo, esperando con ilusión a los Reyes Magos mágicos. Y como siempre abrimos redes sociales. Tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. En las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además espacioenblanco@rtv.es para vuestros emails por internet. Muchos y variados temas son los asuntos que nos esperan esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Hoy comenzamos con la visita de un escritor prolífico. Se trata de un novelista, periodista e inventor español, autor de más de 100 libros. Ex corresponsal de La Vanguardia y de Televisión Española, es uno de los autores contemporáneos más leídos en España y en el mundo. Nos referimos a Alberto Vázquez Figueroa, que esta noche se acerca al programa para contarnos algunas de sus aventuras. Después nos iremos hasta un complejo de pirámides donde ocurren extraños sucesos. Esta noche os lo contaremos de la mano de sus protagonistas. Y después
un nuevo invitado nos hablará de las diferentes apariciones de la Virgen y su relación con los ovnis. Para terminar, queremos que escuchéis un experimento para el que necesitaréis tener auriculares cerca si queréis disfrutar de él. Este es el cuaderno de viaje de hoy. Deseamos que os sirva mientras esperamos juntos el día de la llegada de los Reyes Mágicos. Nuestros temas variados y muy diferentes. Y para comenzar nos preparamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche. Es un inventor, un escritor, un aventurero. Con algunas de sus aventuras os dejamos en estos primeros minutos del programa. Esta semana nos visita un escritor de prestigio. Ha publicado casi un centenar de libros, muchos de ellos basados en su propia vida y en las experiencias acumuladas en diferentes partes del mundo. La Amazonía, el desierto, la selva africana son algunos de sus temas favoritos. En su juventud fue cazador de leones, buceador junto al mítico Jacques Cousteau, inventor, corresponsal de guerra, guionista de cine y mucho más. Sus libros han sido traducidos a multitud de lenguas y de entre su prolífica obra cabría destacar títulos como su saga Océano, Tuareg, la serie de Cienfuegos o Saúl el Leopardo, entre muchos. Esta noche nos visita Alberto Vázquez Figueroa. Escuchemos algunas de sus aventuras. Noches. Casi no te dejan entrar hoy aquí a Parado del Rey, ¿eh? Hace bien, la última vez me robé 3 micrófonos. Bueno, ya diré por qué te vigilen. Te contaba, o me contabas, que te picó un murciélago en el brazo y no te has estado 40 años sin ponerte enfermo. En la Amazonía. Sí, desde el 69. Me picó en el 69 un murciélago, un Desmodus rotundus, un bicho así pequeñito. Y entonces cuando este murciélago te pica, te muerde, que es muy raro, está a 3.000 y pico metros de altura, es difícil llegar allí. Te ocurren 2 cosas. Si ha mordido antes un animal que tiene la rabia, te inyecta la rabia y puedes morir de rabia. Si no es así, es como si te inyectara Cintrón. ¿Sí? Sí, porque él necesita licuar mucho la sangre. Él muerde, pero no chupa a través de los dientes, sino simplemente deja que la sangre mane y va lamiendo. Entonces necesita que la sangre sea muy, muy liviana. A mí me ocurrió, me lo dijeron, hombre, ya vas a estar bien, no te vas muerto. Y es curioso, mucha gente se ríe, pero es así. Si tomo ajo, si hay algo de ajo en el restaurante, si voy a un restaurante y me dan algo de ajo, empiezo a echar sangre, que puedo llenar un cubo de sangre. ¿Qué me dices? Sí. Si no tomo ajo, yo soy alérgico mortal al ajo. En mi casa no puede entrar un ajo. Y entonces todo el mundo dice, hombre, esto, los vampiros, qué gracia, no sé qué. Mira, como toda novela, y sabes que soy un novelista. Sí. Novelero, a ver, con la mordedura de ese. Sí. Además te lo advierten te lo dicen muy claramente. Cuando vas por esa región, es una región totalmente inhóspita. Lo que tienes que hacer, lo que hacen los indígenas, es llevan unas esterillas de caña muy finas, la llevan a la espalda. Y entonces por la noche se envuelven en la esterilla, se ponen el sombrero y siempre llevan botas, y el murciélago no puede morder a través de eso. Yo lo hacía, pero claro, yo no estaba acostumbrado. Y y a la mañana siguiente me encontraba aquí o en las orejas, te muerde mucho, un charco de sangre, porque ellos van lamiendo la sangre y al mismo tiempo la expulsan. Se quedan lo que tiene dentro y la expulsan. Y ya sabes que te ha mordido uno. Si te muerde 3 noches, bebes agua, no pasa nada. Si se muerden 3 veces seguidas, 3 noches seguidas, ya la puedes dañar. Y ahí cerca hay un pueblo que se llama Papayacta, que está a eso a 3.000 y pico metros, y es donde van los científicos del mundo a investigar
porque es donde la gente es más longeva. La gente allí vive 100, 80, 90, 100 y pico de años. Además, son una gente que tiene fama de que hacen el amor hasta los 80 y tantos años. Y muchos científicos del mundo van allí a investigar cuáles son las razones de esto. La razón es que te inyectan cintrón. O sea que yo tengo, por las venas, me circula la sangre a toda velocidad. Y la prueba está eso, en que en cuanto pruebo, la última vez fue el día del libro, el de la feria del libro. Fui con mi editora, había un sitio, había unas anchoas allí, yo no me di cuenta que en el aceite de aquellas anchoas había ajo. Al rato, sangre. Sí. Además me sale así. ¿Qué explicación tiene? Ninguna. O esa. Pero que es verdad, es verdad. Has estado en montones de lugares, Alberto. ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es un lobo para los semejantes? El hombre es un lobo para el hombre. Eso es muy el hombre es peor que el lobo. El lobo, salvo raras excepciones, los lobos no matan más que lo justo que necesitan para comer o para guardar esa comida. Son lo suficientemente inteligentes. ¿Para qué van a matar más si no se lo pueden comer? Sin embargo, el hombre mata por matar y hace daño por hacer daño. El hombre es el hombre para el lobo. ¿Qué más quisiera el hombre que ser simplemente lobo para el hombre? Va muchísimo más allá y eso lo vemos. Cada generación tiene una guerra y siempre hay gente. Hemos traído a Alberto Vázquez Figueroa al programa porque acaba de sacar un libro, el libro 100. ¿100 libros llevas escritos? Sí. 100 libros llevas escritos. Sí. 100 libros llevas escritos. Publicados. Escritos llevo más. Wow. El último se llama Los bisontes de Altamira. Es una novela que te ha sido difícil porque tú en casi todos los libros habías estado en los lugares. En Altamira me parece que no habías estado en ese tiempo. En Altamira sí he estado. Pero no en ese tiempo. No hace 13.000 años. Aunque a veces me lo pregunto. Cuando ya me veo tan viejo. ¿Crees en la reencarnación? Igual no. No, nada. Yo no creo nada de esas cosas. Vale. ¿Qué es ese libro? ¿Qué tratas de escribir con él? Esa novela. Hay personajes que tienen que ver con tu vida. Hay un guía de color que tuviste en África, ¿no? Que es un poco el personaje principal, que es el que sí, pinta los bisontes. Los bisontes. Bueno, estuvo un día en mi casa a comer porque a él le encanta la paella de tu mujer. La paella que hace mi mujer. El presidente de Cantabria, Revilla. Revilla. Empezamos a hablar y me traía unos libros y cosas. Y él es muy divertido, ¿sabes? Muy hablador y muy tal. Entonces a mí se me ocurrió que realmente quién había pintado esa cueva maravillosa y por qué. ¿Y qué tenía que ver los bisontes con todas esas cosas? Claro, el bisonte ha sido siempre un animal mítico en América. En África son más bien búfalos, pero el bisonte americano y el bisonte europeo. Entonces empecé a pensar, ¿por qué pintaron esto? ¿Quién pintó esto? Y hay una cosa, el libro se debería de haber llamado en realidad El genio de Altamira, porque a mí lo que me importa de ese libro es cómo de pronto, hace 13.000 años, surge un genio que es capaz de pintar esos bisontes tan perfectamente, porque los bisontes básicos están pintados por una sola mano. Sí. Entonces, ¿qué es la genialidad? Y la respuesta es: no se sabe. Hay genios de la música, de la pintura, del canto, de lo que tú quieras, de la literatura, pero no tienen antecedentes geniales, ni tienen descendientes geniales. Ha habido grandes músicos que su sobrino, su nieto, su bisnieto, su hijo, pues tocaba un poco bien el violín,
o un genio de la pintura y que resulta que sí, que tenía un hijo que, bueno, más o menos pintaba un monigote, o genios de la literatura que, bueno, su hijo o su abuelo o alguien de la familia pintaba, pero el genio es único, aparece y desaparece. Y eso para mí era sorprendente. Y ahí es la base de la novela. ¿Por qué surge ese hombre? ¿Por qué pinta esas cosas? ¿Y qué representaba para dos hombres? Claro, dos chicos jóvenes que se van a recorrer por obligación buscando bisontes, empiezan a recorrer toda la España de hace 13.000 años. Uh-huh. En la España de hace 13.000 años había muy poca gente, ¿no? 4.000 personas. En toda España. En toda España, incluida Portugal, España y Portugal. Unas 4.000 personas. Pues ten en cuenta que en aquel tiempo en todo el mundo no llegaban a 1 millón de personas, de habitantes. Eso es evidente. ¿Qué pasa cuando esos empiezan a encontrarse con gente desconocida? Costumbres desconocidas. Hay una parte que a mí me gusta mucho de la novela. Ellos han salido, lógicamente, del Cantábrico. Y van recorriendo, no saben para dónde van. En aquel tiempo ni existía ni la estrella polar. La estrella polar no era la misma de ahora, no existía ni el norte, o sea, no tenía ninguna dirección. Y de repente un día, después de mucho caminar, meses, casi años, llegan al mar. Y dicen, ya estamos en el mar, ya estamos en casa. Y dice, bueno, sí, a casa, pero ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde está casa? ¿Para derecha e izquierda? Pues bueno, ya veremos, total, que esa noche uno de ellos se despierta y dice, el otro escucha. Dice, ¿qué? Dice, este no es nuestro mar. Dice, ¿cómo que no es nuestro mar? Dice, no, claro. ¿Te acuerdas por la noche, cuando nos acostábamos, había ruido de olas, ruido de piedras, viento? Aquí no se oye nada. Habían llegado al Mediterráneo. En verano en el Mediterráneo. Qué curioso. Cuentas también, Alberto, que esa gente no tenía la comida, evidentemente, que tenemos ahora. No había papas, no había... Eso es una de las cosas que más problemas me ha dado en la novela. ¿Qué comían? Dice, bueno, comían patatas. No, mire, la patata vino de América. El tomate también. Ajos, no había ajos. Los ajos vinieron luego de Medio Oriente. Cebollas tampoco. ¿Qué comían? ¿Qué comían? Hierbas. Comía carne. Evidentemente carne, sí, porque le dabas una patada a una piedra y salió un conejo. Había conejos, había libres, había perdices, había de todo. Y, eso sí, se ponía morado de trufas. ¿Trufas? Trufas. ¿Sí? Claro. Había trufas por docena. En aquellos bosques inmensos había trufas por docena. Y algunos que sabían cocinar bastante bien, pero sobre todo su dieta era evidentemente carnívora. Y ocurrió una cosa con el ser humano. El ser humano, desde que parte de África, el mono evoluciona relativamente poco. Se pone de pie, camina, tiene los dedos, pero ese mono empieza a ser realmente inteligente cuando llega al mar, ¿sí? Porque empieza a comer pescado y mariscos. Y las vitaminas que les proporcionan el pescado y los mariscos es lo que hace que su cerebro evolucione, cambie y se convierta en un cerebro inteligente, en un cerebro distinto. Porque si ves, la mayoría, todos los animales, los que comen hierba, los que comen carne, comen carne, pero solamente llega el hombre y empieza a comer de todo. Empieza a tener un aporte de productos y de vitaminas nuevos, y es lo que hace que al final se convierta su capacidad de ser omnívoro, es lo que le convierte en ser inteligente. Uh-huh. Y hablas también de que el invento más importante no es el fuego, sino es otra cosa. El fuego.
Es otra cosa, lo que se inventa y hace que cambie la vida del ser humano. Ah, claro. El fuego era conocido. El fuego, desde que cayó el primer rayo, la gente tenía fuego. Incendios naturales en los bosques. Lo importante es cuando de pronto el ser humano descubre la aguja de coser. ¿La aguja de coser? Claro. La aguja de coser de hueso. Cuando el ser humano descubre la aguja de coser de hueso, con un agujerito detrás, un pincho, con un agujerito detrás, en el cual puede poner el pedazo de nervio de un caballo o lo que sea, o un cordel, puede coger dos pieles y unirlas. Hasta ese momento el ser humano cogía una piel y se la amarraba, pero le entraba frío por aquí, tenía la cabeza fría y los pies fríos. En cuanto descubre la aguja de coser, empieza a unir las pieles, y al unir las pieles se hace trajes completos, se hace gorros y sobre todo se hace zapatos de piel. En cuanto se hace zapatos y ropa de piel, se puede enfrentar a la naturaleza, que entonces era mucho más fría que ahora. O sea, que el verdadero descubrimiento no fue fuego, fuego estaba descubierto. Es la aguja de coser que le convierte de ser desnudo o semidesnudo en ser humano, inteligente por el pescado y por las vitaminas, y además abrigado. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En tu libro incorporas a un personaje que ha existido de verdad, como te decía, Ash, se llamaba Ash. Bueno, ese es el nombre de Ash. Yo le puse Ash en honor del que fuera mi guía en mi pistero en África, con el que yo recorrí media África con él, y que a este, que era un tipo muy alto, muy guapo y muy valiente, se lo comieron los de su propia tribu, lo mataron para comerle el corazón. ¿Por guapo y valiente? Sí, para coger su belleza y su capacidad de pistero. Fue un escándalo muy grande que hubo en aquel momento en Camerún. Y yo tengo una foto con él, además está en la portada de un libro mío, y por eso le puse el nombre. Como el protagonista, que es el que pinta esos bisontes. Quien dijo que después de esos bisontes el arte ha ido retrocediendo. ¿Qué pintor fue? Picasso dijo, después de esto todo es retroceso. O sea, que alguien haya sido capaz de pintar esto a la luz de una vela, dentro de una cueva, a la luz de una vela, sin más que un pedazo de carbón y un poco de pintura roja, ¿quién es capaz de superar esto? Luego todos han tenido toda clase de pinturas, iluminaciones, y además, sobre todo, sin tener al modelo delante. Porque el bisonte no estaba allí sentado en la cueva esperando, a ver, venga, píntame ahora de aquí, pinta. Lo hacía de memoria. El que pintó las pintas de Altamira, a 200 metros de la entrada, lo hizo de memoria, con un cartón, con un pedazo de carbón, y además aprovechando los relieves de la roca. Hay maneras, hay veces en que ese es medio pintura, medio escultura. ¿Ves? El lomo completamente perfecto. El tipo era un genio, pero un genio como no ha habido ninguno otro. Ya. Hace 13.000 años. ¿Y por qué te ha dado por escribir un libro, aparte por culpa de Revilla? Un libro sobre los bisontes de Altamira. Una novela. Me pareció que era un tema muy interesante. Mira, lo importante en esta profesión, y yo te repito, yo no soy novelista, yo soy contador de historia, es ver dónde hay algo que me interesa a mí. Y yo lo escribo porque me interesa a mí. Si al público le interesa luego o no, ya eso no hay que tenerlo en cuenta. Todo aquel que escriba pensando que va a interesar al público y que aquello va a ser un éxito, ese está equivocado. Si alguien tuviera la fórmula de cómo la gente va a leer ese libro, pues todo, ¿qué crees? ¿Que yo soy tonto? Claro. Siempre la aplicaría. Yo he escrito 100 libros
La mitad de ellos, si no un desastre, medio desastre, pero de repente un día empiezas Tuareg. Voy a escribir un libro sobre los Tuareg, con los cuales viví muchos años. Y te sale un libro que vende de golpe 3 millones de ejemplares. En montones de países, ¿no? Bueno, no, contando los otros países, pues no sé, se traduce a 30 y tantos. Luego escribes otro y dice fulano, y aquello resulta una basura que no la ve ni su padre, ni la lee ni su padre, ni el mío, por el padre descanse. Eso es un misterio. Nadie sabe qué te va a salir bien, ni qué te va a salir. No, con esto me voy a forrar, está usted loco, con eso se va a pegar. Mira, mi mejor amigo, yo tengo en el mundo del cine 2 grandes amigos, los Bertolucci. Ya murieron los 2. Bernardo era muy amigo mío, hice varias cosas con él, pero sobre todo el más amigo mío era el productor, Giovanni. Giovanni decía, si alguien fuera capaz de poner una mesita aquí, en el Festival de Cannes, nada más que una mesita, y que viniera un señor y le trajera, mire, voy a hacer esta película con Paul Newman, fulano de tal, no sé cuánto, y me voy a gastar $100 millones. Y que esto va a ser un fracaso. Y se va a hundir con sus $100 millones. Y viene otro y dice, yo voy a hacer una peliculita con 3 tipos que no conoce nadie, con un tipo y que se va a llamar 7 apellidos vascos. Y dice, se va usted a forrar. ¿Quién va a pensar que ese tipo con un bigote, bueno, entonces el bigote, entonces el de 7, iba a salir esa maravilla? Este es el mundo misterioso del cine y de la literatura y de todo. Y no se sabe nunca lo que va a salir. No vamos a contar mucho más de los bisontes de Altamira, pero ¿qué podemos aprender de esa gente que hace 13.000 años hacía esas obras de arte? ¿Qué has aprendido tú metiéndote en su mundo? Yo no creo que haya aprendido nada. Yo ya soy muy mayor para aprender nada. No sé qué se puede aprender. Además no me gusta hablar, tú sabes que no me gusta mucho hablar de mis libros, estamos hablando ya mucho de mis libros. Vale, vamos a... Bueno, sí. Mi editora se va a enfadar, pero bueno. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Casi terminando, Alberto, ¿cómo ves el momento actual? ¿Cómo ves el mundo? No has escrito ningún libro apocalíptico en el que digas que el mundo se acaba, pero ¿cómo lo ves? Mira, hay una cosa que ahora sí me preocupa, que es lo que acabo de terminar. ¿Tú sabes cuántos teléfonos móviles hay en el mundo? Si somos 7.000 millones, pues habrá casi 10.000 millones de teléfonos, porque casi todo el mundo tiene, y tiene 2. Lo malo es que tienen 2 y 3. O sea, hay 6.000 millones de teléfonos funcionando, sí. Pero hay otros 7.000 millones de teléfonos ya usados. Sí. Hasta hace muy poco, esos teléfonos se mandaban a la India y a países y les iban quitando las cosas de dentro. Pero ya es la cantidad de teléfonos móviles y de ordenadores personales que ya no se pueden tirar, no se pueden deshacer. Y entonces los están dedicando a tirarlos en lugares especiales donde se supone que no hay nada. Tercer mundo. Del tercer mundo. Una de las cosas por las cuales Trump quería comprar Groenlandia era para tirar, como Groenlandia está deshabitada, medio deshabitada, tirar allí todos los teléfonos móviles, todos los ordenadores personales y todas las televisiones usadas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando ese móvil o esa televisión se moja, empieza a producir una serie de ácidos corrosivos y altamente contaminantes, y sobre todo producen cáncer. La gran cantidad de niños que están muriendo ahora por cáncer es porque todas esas aguas están contaminadas por todos los productos tóxicos que tienen los teléfonos móviles que tiramos y los ordenadores personales que tiramos. Nadie había reparado en eso. ¿Dónde va a parar esa basura? Ahora mismo la guerra del mundo es la guerra de la basura.
dónde tirar toda nuestra basura, sobre todo nuestra basura tecnológica. No las bolsas de plástico y eso, que ya más o menos se va solucionando el problema y se solucionará. Pero los contaminantes venenosos de todos los productos que estamos haciendo, ¿dónde van a parar? A las aguas, y al mar, y a los ríos, y a nuestro cuerpo. Ese es el verdadero peligro. Nadie nos va a tirar una bomba atómica. Sería rarísimo que alguien se volviera a pensar que Trump es capaz de eso y más. De eso y más. Pero eso es una cuestión. Pero lo otro, ¿dónde crees tú que va el teléfono móvil que tú has dejado de usar? Fíjate que pocas veces uno piensa esas cosas, ¿verdad? No los piensa, pues hay que pensarlo. Ya. Y hay que ver hasta qué punto llega eso. ¿Y cuál es la solución? ¿No utilizar teléfonos móviles? Tú sabes que yo estudié con Cousteau, yo soy el único sí. que queda vivo de eso. Cuando teníamos un problema de este tipo, lo que hacíamos era echarle lo que se llama cemento hidráulico, cemento rápido. Esos pozos que tienen ustedes, fangos, lo que hay que hacer es echarle cemento rápido que cuaja en 15 segundos y lo convierte en un bloque. Entonces esos bloques se pueden sacar, se envuelven y se apartan de tal manera que ya no contaminen el agua. Eso se puede hacer. Digo, sí, va a costar dinero. Pero va a costar mucho dinero. Claro. Pero más dinero le cuesta los niños que se mueren. Ya. Así es la vida. Los bisontes de Altamira, esa es nuestra recomendación. Tenemos que terminar. Contigo yo estaría hablando un montón de tiempo, pero ya sabes lo que es el tiempo en la radio. Ya lo sé. ¿Hay forma de contacto? ¿Tienes página web y esas cosas de las redes o no tienes de esas cosas? No, yo a mí no me gusta entrar en las redes sociales porque te empiezan a volver loco, empieza todo el mundo a preguntarte cosas. El que quiera algo de mí ya sabe dónde encontrarme, pero en las redes sociales no, porque empiezas una cosa interesante y al final todo el mundo dice, ¿y si mañana fuéramos a cenar a tal sitio con que... Bueno, yo no estoy para perder el tiempo en eso. Los bisontes de Altamira y Año de Fuegos dentro de poco. Alberto, ha sido un placer, es un placer que estés en el programa, leerte y estar a tu lado. Bueno, díselo a mi mujer. Muchas gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Destinarán a nuestra comunidad 10 grados en Camargo, 8 en Castro Urdiales. Escucha la información más cercana a ti, estés donde estés. Descarga la aplicación de Radio Nacional de España en tu móvil y escucha nuestra programación territorial. En el Parlamento de Canarias se ha debatido... Navarra en cabeza. También en tu móvil la información, estés donde estés. Y recuerda, Sapiens, los sábados a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Desde África quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Muchísimas gracias, especial también para todos los que asistís al Congreso Vida Después de la Vida, porque gracias a este Congreso esta tarde estamos inaugurando un centro social para ayudar a los niños que pican piedras en sus canteras. Gracias, Miguel Blanco, por ayudarme en este proyecto, también para ti. Un fuerte abrazo desde el corazón de África. Esta noche, en Espacio en Blanco. Fátima, bueno, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, bueno, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, bueno, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo ovni, bueno, de primer calado. Y seguimos viaje en esta edición especial del Espacio en Blanco, esperando a los Reyes Magos. Nos vamos ahora hasta Ecuador, hasta el país del centro del mundo, y allí nos esperan dos invitados protagonistas del misterio en un lugar muy especial. Seguimos en Cochasquí, este lugar fascinante que hemos descubierto en este viaje a Ecuador, y seguimos tratando de conocer algunos de los misterios. De nuevo sigue con nosotros Fritz Reintaler. Fritz, nos has dado una lección de arqueología, de humanidad, de todo el trabajo que has hecho aquí, pero además has tenido experiencias extrañas en estas pirámides, en estas construcciones.
Bueno, sí, desde los primeros días que llegué aquí, en el año 86, pasaba el cometa Halley, y desde Cochasquí, gracias a la alerta de uno de los guardias, subimos más de 20 personas a una de las pirámides, y con orientación hacia San Antonio de Pichincha, la mitad del mundo, se veía una esfera que subía y bajaba en vertical. ¿Encima de una pirámide? No, a la altura de... Nosotros estábamos sobre la pirámide, pero la esfera estaba sobre la ciudad mitad del mundo, en la mitad del mundo. Entonces la esfera subía y bajaba y cambiaba de distintos colores. Entonces iba del rojo al verde al amarillo, y luego el azul, y luego regresaba. Entonces cambiaba de colores, y la gente que estaba ahí enmudeció. Disculpa un segundo, ¿era muy grande? ¿Qué tamaño tenía? Era una esfera muy grande, porque a la distancia se la podía divisar perfectamente. Era una cosa grande. Estoy refiriéndome a unos 40 kilómetros en línea de aire, y obviamente es una distancia donde las cosas se ven más pequeñas por la distancia, pero se la alcanzaba a ver perfectamente. Debió haber tenido, bueno, es un cálculo así muy racional, tal vez unos 30 metros, ¿sí? Entonces la gente enmudeció y nadie decía nada porque no creíamos lo que habíamos visto. Hasta que una persona ya un tanto contrariada dijo, bueno, ¿qué vieron? Pues, o sea, ¿por qué se quedan callados? Y todos contamos la misma historia. Eso quiere decir que todos vimos lo mismo. Esta nave dio un giro. Has dicho que era una nave, te iba a preguntar qué era, ¿una nave? Porque si no está en el aire no es nave. Definitivamente. ¿Ya? Entonces, este aparato, esta nave, ¿sí?, hizo una como Z en el cielo y desapareció. Es decir, de un polo, del extremo de, hablemos del horizonte derecho, fue hasta el horizonte izquierdo, subió y desapareció. Entonces, eso sí fue un evento muy, muy raro. Ahora, dentro de las narraciones, de las cosas que cuenta aquí la gente, es que aquí la gente vio llover bolas de fuego. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Pues hace un siglo tal vez, ¿sí? Las narraciones de la gente de la comunidad de Cochasquí hablan de que han visto volar bolas de fuego, ¿sí? Entonces siempre uno guarda en la memoria estas situaciones. Otra experiencia que tuve es en la carretera que va a Moronga, Tanda Moronga. Estaba muy nublado y la carretera es muy angosta y hay que conducir con mucho cuidado. Estábamos 4 personas y por la neblina había que conducir más despacio aún, hasta que llegué a una curva y de pronto se despejó y a unos 50, 100 metros había igual una esfera, ¿no?, enorme, pero enorme, que enmudeció todo el mundo, ¿ya?, y de pronto ¡pum!, desapareció. No es que se fue, desapareció. Entonces hablábamos de lo que habíamos experimentado y claro, todos decimos lo mismo y vimos lo mismo. O sea, no hay opción a que alguien está delirando o está inventando. Todos vimos lo mismo. Anoche hablábamos con uno de los guardianes de la zona de las pirámides y decía, le pregunté si había visto algo raro y simplemente me dijo que él no, pero que había alguna gente que había visto un ser vestido de blanco caminando. ¿Sabes algo de esta historia? Sí, hablan de una mujer, sí, vestida de blanco, como que aquí dicen que es un alma en pena que está vagando por aquí. Lo que se ha visto o se ha sentido algunas veces
es que hay muchísima gente, ¿sí? Corriendo o bailando a la vez. Eso sí, hay veces que hay noches, sobre todo, que se siente. Gente que no existe, que como si fuera una aparición de otro... De hecho, tú no ves nada, ¿sí? Pero sientes esa fuerza de la gente y sientes el piso como zapateando. Eso sí ha dado lugar. Una vez estaba en las lagunas de Mojanda y era una noche de luna llena y claro, el lago se veía como un manto de plata. Sería a la 1 de la mañana, más o menos. De pronto pareció que el agua se abrió, ¿sí? Y salió una luz. Y se movió todo y se calentó todo, o sea, la temperatura estaba bordeando los 0 grados. Cuando de pronto se calentó, yo estaba en el sleeping y tuve que salir del sleeping porque estaba tan caliente, y como había ido con un caballo, ¿sí? El caballo incluso se metió al agua, que es una cosa muy rara. Sí. Para terminar, cuando abrís alguna tumba, estáis excavando, ¿no pedís permiso a lo que pueda haber ahí? ¿Algún espíritu, el alma de esa persona que está enterrada? Sí. ¿Alguien racional? ¿Eres ingeniero o eres arquitecto? Arquitecto. Sí. De hecho, yo respeto mucho la naturaleza y las energías. Y al sitio que voy, ¿sí? Sobre todo selva, montañas, cascada, nieve, ¿sí? Generalmente al sitio que voy, ¿sí? Siempre pido permiso, ¿no? Y siempre me va muy bien. Hace una semana estuve escalando sin cuerda, sin nada, grado 4, ¿sí? Muy peligroso, para ir a ver una cascada que quieren incorporarle al turismo, y la prefecta me había ordenado que haga una inspección. Me tocó escalar y claro, mi hobby es escalar, pero iba con personas que tenían menos de la mitad de mi edad y no podían escalar, ¿no? Y mientras yo escalé, tuve que esperarles media hora hasta que llegaran, y cuando bajé tuve que esperarles 1 hora hasta que bajaran, ¿sí? Entonces, claro, la naturaleza muchas veces me favorece. Uno de los chicos de estos empezó casi a rodar, pero apareció una rama donde se agarró y evitó caer al abismo, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia de la semana pasada. Y decías, cuando íbamos caminando por ahí con ese viento tremendo, con ese frío que estábamos pasando nosotros, que decías, hay que aliarse con la naturaleza, y entonces no sientes, ¿verdad? Ni frío ni calor. Pues la naturaleza es tu madre. Y no es en vano esto. Cuando tú luchas contra la naturaleza siempre vas a perder. Dicen, Dios te perdona siempre. El hombre a veces. Pero quien nunca te perdona es la naturaleza. Si tú agredes a la naturaleza, luchas contra la naturaleza, has perdido la guerra. Pero si tú respetas a la naturaleza y te alías a ella, ¿para qué te pones a pelear con el frío? Lo que tienes es que manejarte a ti mismo, ¿sí? Para no sentir frío. ¿Y para qué vas a pelear con el viento? ¿Sí? Deja que el viento te acaricie, siéntelo así, ¿sí? Eso es lo hermoso de la naturaleza. Gracias, Fritz. Seguimos descubriendo los misterios de este lugar fascinante. Gracias. Estamos en Cochasquí, hay un nuevo personaje que se une a nosotros, Octavio, que parece que ha vivido extrañas experiencias. Cuéntame, Octavio. Bien, entre una de mis experiencias, bueno, muy buenas tardes, yo soy Octavio Herrera, soy guía de la zona arqueológica de Cochasquí, llevo 22 años aquí en el sitio, pero entre una de las cosas más importantes o más impresionantes que me sucedió aquí en la zona arqueológica es hace años, cuando recién estaba aquí, en el año del 98, iban a preparar para hacer un ritual de equinoccio, del equinoccio de septiembre. Entonces me acuerdo que el equinoccio iba a ser a la medianoche, iban a hacer una pequeña ceremonia.
Vino mucha gente, nosotros estamos en la logística de hacer carpas, todo esto para la gente que venían llamados de todas partes del mundo. Entonces yo manejaba un carro y el director en ese entonces, el licenciado Lenin Ortiz, me mandó a ver a un chamán que venía del oriente. Entonces un poco molesto, porque yo seguía y yo quería estar en la actividad del ritual. Era la primera vez también que iba a asistir a una de estas ceremonias. Entonces me fui a verle con un compañero, nos fuimos a la Panamericana. Antes no había la Pana Vial, era completamente oscura, negrísima la carretera. No se tenía mucha visión, entonces llegamos y en verdad estaba el señor subiendo. Nos hicimos amigos, Juan era el nombre de este chamán del oriente. Subimos y nosotros tenemos acá arriba el parqueadero, no abajo. Entonces el ritual yo no sabía que era en la número 3, en la pirámide 3. Normalmente yo escuchaba aquí, como era nuevo, que los rituales lo hacían normalmente en la 14, que tenía mayor fuerza, tenía mayor energía, etcétera, ¿no? Entonces yo salí por acá, por esta parte de acá atrás, y yo no me fijé en la parte de acá abajo. Entonces salimos por la número 9 y 8. Pero entre las cosas más increíbles que vi, porque bajamos 3 personas, vimos una llamarada en la mitad de la pirámide, la número 14. No había nadie que estuviera haciendo fuego ni nada. Me imagino que no era la primera vez que yo vi eso, entonces yo pensé que estaban haciendo ya la actividad, que era con fuego, porque incluso alrededor del fuego habían danzantes, había gente que hacía cánticos como y cantaban y alababan y bailaban. Entonces yo dije, bueno, medio molesto, dije, bueno, ya llegamos tarde, mejor me regreso. Mis 2 compañeros me arrastraron prácticamente, me dijeron, no, vamos, ya estamos aquí, vamos de una vez. Pero cuando lo que corrimos y estábamos ya cerca a la pirámide, nos dimos cuenta que no había una sola alma ahí, no había absolutamente nadie. ¿Se habían marchado todos? No había nadie, o sea, fue una visión, pero fue un ritual que nosotros vimos tal vez de esos tiempos y me erizó la piel. Me regreso sumamente nervioso, yo fui el último que regresé. A lo que regresé yo quise correr, no pude. Sentí que me cogieron de los pies y me mandaron al suelo. Medio entre asustado y desesperado, cogí, me levanté y subí. Y ahí me di cuenta que en la 3 estaba el evento. En la 3 yo llegué súper mal, estaba pálido. No podía caminar, temblaba. Todo el cuerpo mío temblaba. Entonces este chamán que me vio, el del oriente, terminaron el ritual y me dijo que qué me pasó. Entonces yo le comenté y él mencionaba que nosotros los 3 habíamos tenido un desdoblamiento, que vimos algo que normalmente no es común en muchas personas y que se me era permitido entrar en la pirámide, pero por el miedo no tuve esa oportunidad y rechacé una oportunidad de oro. Sí, entonces, pero más fue el susto. Entonces, para perder el miedo, lo que me dijo de Juan es que yo regrese, pida disculpas a los ancestros y me regrese, solo. ¿Y lo has hecho o lo vas a hacer? Sí, lo hice enseguida, lo hice. Sí, y en verdad el sitio le tengo mucho respeto, mucho cariño. Y sí, no me ha pasado muchas cosas muy grandes como esa. Para mí fue algo impresionante, algo que me llamó la atención y jamás me olvidaré. Una de las experiencias inolvidables de mi vida justamente fue la de esa, un septiembre del 98. Gracias por haberla contado, gracias. Gracias también a ustedes. Esta noche, en Espacio en Blanco. Fátima, bueno, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, bueno, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo OVNI, bueno, de primer calado.